Dedicado a la actividad privada y con un amplio conocimiento del sector agroindustrial, el contador público Antonio Becerril Rodríguez vuelve a la arena política y esta vez con la confirmación de su candidatura a la presidencia regional de Lambayeque, representando al partido fujimorista Fuerza Popular, tal como lo vaticinó Expresión en octubre del año pasado. El también excongresista de la República afirma que aceptar la invitación de la lideresa del partido, Keiko Fujimori, no fue sencillo, pero en aras de seguir contribuyendo al desarrollo de Lambayeque, con la posibilidad de hacerlo desde el sector público, asume el reto. He aceptado el lanzamiento a esta candidatura por Fuerza Popular 2014, que es la nueva versión del fujimorismo el moderno, liderada por Keiko. Ha sido un poco complicado tomar la decisión, pero finalmente ya está tomada. Por muchas razones, principalmente porque quiero agradecer también a Lambayeque por todo lo que me ha dado, por todo lo que soy. De verdad que he encontrado acá con una familia completa, que son los trabajadores de la industria azucarera, los agricultores de las diferentes comisiones de regantes, de la Junta de Regantes, los hermanos comerciantes, todos. Una familiaridad total, y yo me siento acá mejor que en casa, de verdad, y de alguna forma quiero retribuir también esa benevolencia de Lambayeque hacia mi persona y hacia mi familia, ¿no? Y utilizar toda mi experiencia para solucionar los problemas de la región, que son muy complicados, como tú sabrás, ¿no? Becerril Rodríguez sostiene que su candidatura regional tiene como propósito principal el plantear soluciones viables a la problemática del agro, teniendo en cuenta que después del comercio esta es la principal actividad económica del departamento y frente a la que poco se ha hecho. Lambayeque es una región eminentemente agrícola, ganadera, más agrícola que cualquier otra actividad a la que se desarrolla acá en la región. Y en el aspecto agrícola, la solución del problema es muy amplio, es bastante amplio. Pero ¿cuál va a ser nuestra función fundamentalmente en el aspecto agrícola? Ya tenemos nuestro plan de desarrollo, aparte la gran experiencia dedicada 35 años al sector agroindustrial, al sector agricultura, al sector agrícola, plasmar toda esa experiencia, fundamentalmente crear las condiciones para la inversión pública y privada, para que venga esa gran inversión acá en Lambayeque. Uno de los factores del retraso en la agricultura es, por ejemplo, el abandono de cientos de miles de hectáreas de tierras que están desocupadas. No sirven a nadie, absolutamente a nadie, pero no porque la comunidad campesina, el agricultor, el miembro de la comunidad campesina no quisiera aprovecharlo, sino porque lamentablemente están abandonados, no hay presencia de nadie para poder generar que primero en esos cientos de miles de hectáreas venga la gran inversión privada a generar trabajo, agroexportación, trabajo para toda la gente. Y en segundo lugar, el agricultor que está trabajando actualmente, operando sus 2, 3, 4, 5 hectáreas, de igual está abandonado. Explica que la situación de los pequeños agricultores, desprovistos de la asistencia técnica del Estado, los obliga a depender para la siembra de sus cultivos de las avenidas de agua que resultan insuficientes para satisfacer la demanda de riego, por lo que es necesario que desde el gobierno regional se impulse una efectiva política de modernización agraria que incluya la implementación de sistemas de riego tecnificado. Claro, ¿por qué no? En otros países están ahí. El Estado les pone el riego por goteo o el riego por aspersión, depende de lo que quieran cultivar. ¿Para qué? Para que tengan un uso más racional del agua. Y no solamente es para racionar el agua, para tener un uso eficiente del agua, sino para que ellos maximicen sus utilidades. Los costos de producción en 10 hectáreas o 5 hectáreas de riego por goteo, que son módulos pequeños, que el Estado lo tiene que hacer con centrales para 5.000, 10.000 hectáreas para ellos, y distribuirlo
como distribuyes el agua en cada casa, en cada hogar, ¿no? El Estado tiene que darles esa facilidad. El Estado ellos tienen que pagarlo, lógico que tienen que pagarlo. Yo no estoy diciendo que se les va a regalar, no, el mensaje no es regalarles, pero como en otros países les cobran, en cada cosecha les cobran un 2%, 3% para amortizar, para pagar esa instalación. Obviamente que es un trabajo bastante complicado, pero lógicamente se tiene que complementar con otras medidas paralelas. Por ejemplo, sectorizar a los agricultores para darles esta asistencia técnica y esta inversión. Antonio Becerril, quien se ha desempeñado como gerente general de la empresa agroindustrial Pomalca, refiere que es de mucha utilidad el trabajo de las universidades en el mejoramiento del sector agrícola, teniendo en cuenta que los futuros profesionales deben estar ligados a la realidad local y promover iniciativas de desarrollo en las actividades productivas que Lambayeque tiene. Hay que sacar pues a nuestros estudiantes, a los bachilleres en ingeniería agrícola, a nuestros agrónomos, que salgan pues al campo 6, 8 meses a trabajar con ellos, a apoyarlos al gobierno regional para poder orientar esta inversión y sobre todo supervisar que eso produzca para que se pueda pagar. Refiere también que es necesario impulsar un programa de reconversión de cultivos para diversificar la oferta productiva de la región, pero además evitar que más hectáreas de terreno se sigan perdiendo por la salinización que se genera con sembríos como el del arroz, por ejemplo. Hay que tener bastante cuidado con nuestros hermanos dedicados al cultivo del arroz. Son familias que tradicionalmente vienen sembrando arroz desde la época de los tatarabuelos, de los bisabuelos, de los abuelos, por generaciones, vienen heredando esta costumbre de cultivar el arroz, que obviamente a ellos les genera el sustento, y como cualquier otro ramo de la agricultura, arroz, maíz, hortalizas, etcétera, siempre están supeditados a los imponderables, que nadie los protege. Yo pienso que los hermanos dedicados al cultivo de arroz, en primer lugar, hay algunos que no van a poder cambiar de cultivo y no deben cambiar de cultivo, porque el terreno en el cual están cultivando, lógicamente son terrenos aptos solamente para arroz, porque son arcillosos, porque son impermeables, porque es imposible. Se han generado salinidad superficial por el levantamiento de la napa freática o por la falta de percolación del suelo. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque esos terrenos son para arroz. Pero lo que hay que hacer es tecnificar el cultivo del arroz. No, hay ya nuevas técnicas para cultivar el arroz en otros países productores de arroz. Hablo en Occidente, por ejemplo. Hablo en Pakistán. ¿Esas experiencias son posibles traerlas? Por supuesto que sí. Nuevas variedades, nuevas formas de cultivar el arroz sin generar el perjuicio de salinizar, de degradar el terreno mismo y sin salinizar a los vecinos o a las partes bajas de los valles. Existe y eso tenemos que aplicarlo. Solamente tenemos que enseñarles. El gobierno regional debe tener los fondos suficientes para hacer esto con sus agricultores. El candidato del fujimorismo a la presidencia de Lambayeque afirma que el gobierno regional debe ser un gran promotor de las inversiones y no únicamente un conductor de las decisiones que se toman a nivel central en relación al sector agrario. El gobierno regional debe crear las condiciones también para la gran inversión en el campo agrícola, en agroexportación. Ya el gobierno regional tiene que liderar, por ejemplo, la ejecución de nuevos proyectos de irrigación. Hay un sinnúmero de reservorios que están 30, 40, 50 años ahí por ejecutar. Solamente acá lo único que tenemos es tinajones, y sin embargo en la época de avenida tenemos millones de metros cúbicos que pasan al mar, ¿no es cierto?, que tendremos que también tener reservorios para regularlos y poder aprovecharlos en la agricultura.
Becerril Rodríguez, quien fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, sostiene que sí es posible ejecutar los grandes proyectos de irrigación e infraestructura que se contemplan en el Plan Hídrico Regional, sin necesidad de esperanzarse en el financiamiento del Estado. Recurrir a la cooperación internacional es una buena alternativa, sugiere. El Perú solamente pone el 10% y como contrapartida, y el 90% es financiado por estas organizaciones internacionales de financiamiento y de apoyo social, con tasa de interés del 3%, del 4%. Son capitales, como te repito, que inclusive muchas veces se quedan sin utilizar porque no hay proyectos. Sí hay la contrapartida, sí existe el financiamiento externo, pero no se utiliza este financiamiento externo que ya está decidido y derivado al Perú por orden de los 4.000, 5.000 millones de dólares por año, y que solamente se utilizan 2.000, 3.000 millones. El resto se revierte, termina el año y se vuelve a revertir, y es un nuevo proceso para poder priorizar nuestros proyectos. Entonces, esto, por ejemplo, es una labor que yo la sé hacer muy bien, porque he sido presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, y obviamente una de mis funciones es las ciencias económicas. Esa es mi profesión, y obviamente me he dedicado al tema gerencial en muchas empresas y tengo experiencia en esto. Pero conozco este tema, por ejemplo, de cómo financiar los grandes proyectos para la región. No es cosa del otro mundo, es solamente cuestión de exigir nuestros derechos, priorizar nuestros presupuestos y saber vender nuestros proyectos.